Casi, casi nada me resulta pasajero. Todo prende de mis sueños y se acoplan en mi espalda. Y así subo, muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Ese es un gran fantasma. Muy bien, señores, aquí estamos. Nuevo bloque de 678. En un rato va a estar la Negra Herrero cantando aquí en el escenario mayor. ¿cómo no? Estuvo recién probando sonido. Ahora vamos a ver una clásica sección de nuestro programa, La Patria Tuitera. La Patria Tuitera. Twitter de Ramiro. Huelga de prostitutas VIP en España. No quieren atender a banqueros porque los acusan de la crisis económica. Elmostrador.com. Prostitutas de lujo realizan huelga de piernas cruzadas contra banqueros de España. Las trabajadoras sexuales se niegan a prestar servicios a sus clientes de la banca y los presionan para que cumplan su responsabilidad con la sociedad. Aunque intentan pasar por ingenieros o arquitectos, las meretrices de clase alta los reconocen enseguida, ya que hace años que esos profesionales dejaron de ser capaces de pagar 300 euros por hora. Twitter de Alexis Dolinades. ¿Obsesión? La Nación publica que la ciudad donde juega hoy Athletic de Bilbao se llama Gelsenkirchen y es Gelsenkirchen. Diario La Nación. Para enfrentar allá al que Bielsa vio 42 videos. Gelsenkirchner, Alemania. Twitter de Pepe Eliashev. A los efectos prácticos y en términos de efectividades conducentes, la UCR aparece como aliada secundaria del gobierno en cuestiones clave. Twitter de Gustavo Streger contestando a Pepe Eliashev. Entonces planteás que deberían oponerse a sus principios y creencias solo para ser opositores al gobierno. Twitter de Carlos Adanero Oslé. Los científicos piden a Rajoy que no aplique los recortes en investigación. Diario ABC de España. Los científicos piden a Rajoy que no aplique los recortes en investigación. Han entregado una carta abierta por la ciencia con 43.000 firmas de apoyo, entre ellas 6 premios Nobel. Temen que España se convierta en un país de segunda división. Twitter de Alejandro Arredondo. Piñera y su estrategia para darle la mano a Obama en Seúl. Bueno, muy bien. Hay algunos que están interesantes, muchos tienen que ver con la situación en España, ¿no? Lo de las prostitutas y lo de los científicos, digamos, de alguna manera se trata del mismo tema. Sí, pero lo de Piñera no tiene... Lo de Piñera no. Me hace acordar a cuando Lula decía que en la época de Menem y Color de Melo se peleaban para ver quién tomaba un cafecito más con Bush, ¿no? Yo tomé 2, yo tomé 3. Es el espíritu netamente bananero. Sí, totalmente. ¿Alguno querés saber, Moyano? ¿Te llamó la atención alguno? No sé si esto de Piñera no lo había visto, si había salido en algún diario del estilo Cristina estuvo 5 minutos con Obama, ¿se acuerdan? Aquella vez, apenas pudo estar 5 minutos con Obama, bueno, Piñera apenas pudo estar tic tac, y lo dejó, digamos, algo así. Pero como es de derecha, no queda mal. Además la técnica del jopo y la corbata para hacer tiempo es maravillosa. Sí. Pero uno se ríe, pero es muy patético, ¿no? Sí. Que un presidente
que tiene el mismo honor que tiene Obama, lo tiene Piñera. Sus ciudadanos lo eligieron para ese lugar. No son diferentes. De las piernas cruzadas a la necesidad de relaciones carnales. En un mismo... Tampoco verde la cosa. Déjenme decir algo. Yo no soy muy tuitera y esas cosas. Pero sin embargo, bueno, hay un Twitter ahí que circula mío y un Facebook y todas esas cosas nuevas que se ponen. Y hoy, que yo iba a venir acá, hubo muchos mensajes, pero hubo uno que a veces es uno solo el que incomoda. Y yo quisiera decir, esa persona, que no sé quién es, no importa, dijo que no era importante que yo viniera aquí, o no importa si era importante o no, sino que acá no había ningún tipo de debate. Que estábamos como si yo fuera a otro programa de TN, porque estaba de acuerdo con TN, digamos, venir acá era venir a apoyar los lineamientos generales del gobierno. Eso a mí me molesta, digamos, me molesta, y quisiera decirle a esa persona que si yo tuviese que disentir en este momento, y de hecho lo estoy haciendo acá, lo haría fuertemente y vendría, como he ido a otros canales a debatir o a contar cosas que me han pasado en el canal público maravillosas. ¿Y vendrías porque de alguna manera se trata de un espacio también que está habilitado a eso? Pero también creo que este es un gran momento en el que está atravesando la Argentina, y esa percepción de algunas personas de que estamos entre un lugar estamos en un lugar o en otro, hay que disolverla. Tenemos la responsabilidad histórica y política de disolver ese contraste profundo y ese enfrentamiento profundo entre las personas. Eso yo quiero decirlo públicamente. Ese contraste, Liliana, porque me interesa, ¿es un contraste que es productivo? ¿Te parece que ya es una cosa que no, tiene un ya proceso? me incomoda, me molesta y me parece que impide la conversación. Eso creo. Pasamos a otro tema. En este caso pasamos a la visita que está haciendo el Papa Benedicto XVI a Cuba. Vemos el informe, dale. Benedicto XVI en Cuba y un chistazo de Paz y Rudy. La visita de Benedicto XVI a la isla da lugar a interesantes debates que incluyen al siempre derechoso Eduardo Feynman. Ahí está, esa es la imagen de la reunión con Fidel Castro. El anciano dictador recibió a Benedicto XVI. Hubo una misa al aire libre también. Esa misa de Benedicto XVI se dio 14 años después de que Juan Pablo II oficiara una misa en el mismo sitio ante cientos de miles de personas, entre ellos el anciano dictador. El recibimiento de Fidel Castro hacia el Papa y este reconocimiento elíptico que hizo en realidad el Papa Ratzinger con respecto a la condena al embargo. Sus palabras fueron que condenaba cualquier medida económica restrictiva que viniera desde afuera. Obviamente esto se interpretó como una en relación al embargo. Que nadie se vea impedido de sumarse a esta apasionante tarea por la limitación de sus libertades fundamentales, ni eximido de ella por desidia o carencia de recursos materiales, situación que se ve agravada cuando medidas económicas restrictivas impuestos desde fuera del país pesan negativamente. Realmente estamos quizás frente a una relación diferente entre Cuba, el gobierno de Cuba y algunas de estas instituciones como la de la Iglesia. Es interesante destacar cómo gran parte de los medios de comunicación internacionales resaltan la visita a Cuba mucho más que la visita a México. Y digo lo de México porque tuvo declaraciones incluso cuando se iba bastante duras respecto a la violencia, respecto a la pobreza, respecto al problema de los niños en México. Y de eso no puede hablar en Cuba, no puede hablar de la violencia porque no hay violencia en las calles, no puede hablar de las muertes y la represión porque eso no hay en Cuba. Uno podría decir, hay problemas con la libertad de expresión, la organización política. Sí, es verdad, es debatible el sistema político cubano como muchos otros sistemas políticos,
Pero también es verdad que el Papa es una figura política. El sentido político fuerte es, en primer lugar, la visita de un jefe de Estado, se podría decir, del Vaticano a Cuba. Y como dicen los cubanos, no todo jefe de Estado o no todo político está dispuesto a ir a Cuba. Respecto a los dichos del denominado pontífice, La Nación, a quien Cuba no le cae del todo bien, se mandó uno de sus clásicos recortes estigmatizantes. El camino para una verdadera transformación social, formar hombres virtuosos para forjar una nación digna y libre, ya que esa transformación dependerá de la vida espiritual del hombre, pues no hay patria sin virtud. Cuba y el mundo necesitan cambios, pero estos se darán solo si cada uno está en condiciones de preguntarse por la verdad y se decide a tomar el camino de amor, sembrando reconciliación y fraternidad. Diario La Nación. Cuba necesita cambios, dijo Benedicto XVI. Cuba y el mundo necesitan cambios. Cuba necesita cambios, dijo Benedicto XVI. Fidel Castro se reúne con el Papa. El dictador solicitó entrevistarse con el sumo pontífice antes de que se despida de Cuba. Benedicto XVI pidió que la isla tenga un camino de renovación y esperanza. Cuba y el mundo necesitan cambios. En página de hoy, Rudy y Paz, con una simple humorada, dijeron casi todo. En la reunión entre Fidel y el Papa hubo duras críticas hacia ese sistema anacrónico, dogmático y cerrado. ¿De quién hacia quién? Donde pongo lo hallado en la tierra. A ver, varones, ¿qué piensa del...? No, estaba pensando algo que es disidente, por decir algo, a lo mejor coincidiendo con ella en otro tema. Ese chiste, yo admiro mucho a Rudy Paz, conlleva esta idea, que los dos países son dogmáticos y no tienen libertad. El chiste pone en igualdad de condiciones el pedido del Papa con el... Está considerando que Cuba es un país dogmático. Eso es lo que yo pienso. Discúlpenme, es un error, a lo mejor no es así. A ver, Juan, ¿qué te pareció? ¿Y qué estás evaluando, digamos, o viendo de la situación de Cuba en este momento, teniendo en cuenta que esta visita del Papa es después también de una visita muy importante que va a ser el presidente de Colombia, es también después de un proceso de inclusión finalmente de Cuba a un proceso latinoamericano y del Caribe? Hay una situación que está modificada, digamos, en este momento y que está permitiendo hablar inclusive de la posibilidad de quitar el bloqueo económico a Cuba, ¿no? Bueno, coincido plenamente en lo que decís. Lo que yo resaltaría en las declaraciones del Papa, que ha manifestado y que incluso están en este informe, es que en síntesis el Papa está denunciando el bloqueo de más de 50 años que recibe la isla. Y ese para mí es el titular que tendría que haber tenido letras de molde en algunos diarios, pero por supuesto no fueron así. Y en sintonía con Barone, me preguntaría, o le preguntaría al Papa cuándo van a cambiar ellos, ¿no? Porque es una iglesia que ve pasar la historia y está al margen, porque se alejó de la gente. Como ha pasado en otros ámbitos, en la política también hubo muchos políticos que se alejaron de la gente. Bueno, la iglesia como institución no significa que haya casos realmente de absoluta dignidad y cercanía con el pueblo, pero es cierto que la iglesia institución está absolutamente alejada de la realidad de las personas. Lo que fue genial fue la pregunta que Fidel le hizo al Papa. ¿Qué hace un Papa? ¿Qué hace un Papa? Genial, genial. ¿De qué se ocupan? ¿Cuánta gente habrá querido hacer esa pregunta a lo largo de los siglos? ¿Qué hace un Papa? ¿Y qué le habrá respondido? Vamos a un corte y ya volvemos, dale. ¿Dónde estás cuando te necesito?